hoy nos reunimos para profundizar en la profunda sabiduría que se encuentra en el libro de Santiago, específicamente en Santiago 2 del 5 al 7, que son los versos que vamos a predicar y estudiar hoy. Este pasaje nos desafía las normas sociales y nos llama a abrazar los valores del reino de Dios. Nos invita a reconsiderar dónde reside la verdad, la verdadera riqueza, y cómo tratamos a quienes la sociedad a menudo ignora. En nuestra sociedad solemos caer en la trampa de valores a las personas basándonos en sus riquezas y en su estatus social, en su apariencia. Tendemos a honrar a quienes poseen riquezas e influencias, mientras que descuidamos a las necesidades de los pobres y los marginados. Esta escritura nos muestra una situación muy familiar. Los pobres son deshonrados y los ricos a menudo usan su poder para su propio beneficio. Vemos esto tanto en nuestro interior y nuestro exterior. Es un recordatorio del estado caído de la humanidad, donde nuestros valores a menudo no coinciden con el corazón de Dios. Vamos en contra del corazón de Dios con nuestras actitudes, con nuestra manera de rechazar o nuestra manera de aceptar ciertas personas. La doctrina que vamos a explorar hoy, es importante, es una verdad importante para cada uno de nosotros. En el reino de Dios es sumamente importante. La verdadera riqueza no se mide por las riquezas terrenales, y es lo que vamos a aprender hoy, sino por la fe, el amor y la promesa de la herencia eterna. Hay una promesa. Y el propósito de hoy es que tú y yo comprendamos las implicaciones de la perspectiva de Dios sobre la riqueza, sobre la humildad, animándonos a alinear nuestros valores con los suyos, con los de Dios, y evitar el favoritismo y la discriminación basándonos en el estatus social de las personas. Para eso estamos llamados hoy para aprender estos propósitos de nuestra vida. Y no solamente aprenderlos, pero aplicarlos. Y vamos a preparar nuestra Biblia para leer Santiago 2, 5 al 13, porque del 5 al 13 es todo un solo tema. Pero hoy, como expliqué, solamente vamos a estudiar del 5 al 7, pero voy a leer del 5 al 13 para que entiendamos de qué se trata. Y Santiago empieza: hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablan ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En esta enseñanza de hoy, en los versos 5 al 7,
voy a presentarles 3 puntos en esta mañana. El punto número 1 del verso 5 al 6, el pobre es bendecido por Dios. El punto número 2, del verso 6b al 7a, la arrogancia del rico. Y el punto número 3, verso 7b, el llamamiento de Dios. Son los 3 puntos que quiero exponer hoy en día y espero que los podamos entender y aplicarlos en nuestra vida. Y empezamos con el primer verso. Juan 2:5 empezó: hermanos míos amados, escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Santiago sigue con el tema de la imparcialidad que vimos la semana pasada. Todos los oyentes son llamados a escuchar y a poner atención. Santiago introduce su tema con hermanos míos. Aunque los va a reprender, Él quiere que entiendan con estas palabras que Él lo hace con un amor, con un afecto. No lo hace por arrogancia, no lo hace porque está encima de ellos, pero lo hace porque los ama. Acuérdense que cuando uno ama a una persona, uno les corrige, les enseña la verdad, los sacas de una mentira. Y es el propósito de Santiago, es exponer una verdad. Y la palabra escuchen en este versículo 5 es un mandato que demanda una atención, y no cualquiera atención, sino una atención indivisa. Es una concentración total y el enfoque mental que se requiere para poner atención. Es decir, que no esté en tu mente nada más que la enseñanza de Santiago. Que borres todo de ti, que se te olvide lo que vas a hacer más tarde y que te enfoques en la enseñanza. El pueblo tiene que escuchar porque hay un tema de gran importancia. Se trata del carácter del favoritismo en los creyentes que contradice el carácter imparcial de Dios. Es evidente que los que conocen la palabra de Dios, los que son cristianos, en este momento están siendo influenciados por las malas costumbres del mundo. Es lo que estamos viendo en este verso. Y por eso Santiago viene con este mandato. Y hay 3 preguntas retóricas del verso 5 al 7 que las vamos a exponer hoy. Y estas son para traer al pueblo a recapacitar en sus decisiones y en su comportamiento. Un autoanálisis. Con estas preguntas somos llamados a autoanalizar nuestro carácter ante los pobres, pero especialmente ante los pobres cristianos. Muchos de los primeros cristianos eran marginados o eran pobres. Y el énfasis en que los pobres eran ricos en la fe habla directamente a esta audiencia. No era algo diferente, sino había pobres marginados entre esta prédica, entre esta enseñanza. Y esta enseñanza les ofrecía esperanza y aumentaba el significado de su fe a pesar de su pobreza material. Y Santiago hace referencia a las enseñanzas de Jesús en el monte. Y está hablando de Mateo 5:3. Esta es una de sus referencias. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En el verso 5 está la primera pregunta retórica. Vemos la soberanía de Dios en esta pregunta. La soberanía de Dios en elegir a los pobres. Y también vemos 2 propósitos en la elección de Dios. O sea, Dios no nomás elige por elegir. Y los 2 propósitos en esta pregunta retórica del versículo 5, el número 1 es ricos en fe. Ricos en fe. Y el propósito número 2 es herederos del reino. So, hay 2 propósitos
Los pobres no tienen nada especial en ellos para ser elegidos, y tienen que entender esto. E incluso los ricos no tienen nada especial. No hay nada en el pobre ni nada en el rico que pueda influenciar a Dios para que sean elegidos. 1 Corintios 4:7 nos dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Juan 3:27. Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. O sea, no hay nada en que jactarse. Absolutamente. Y Santiago es claro en este punto. Él comenzó con su enseñanza con, ¿no escogió Dios a los pobres? Somos apuntados con estas palabras a la soberanía y a la misericordia de Dios. Por su soberanía y por su misericordia, Dios escoge a quien le plazca, a quien Él quiera, y los escoge para sí mismo y para nada más. Dios no favorece o desprecia al prójimo por su estatus social como nosotros los humanos. Tú y yo tenemos parcialidad, y en Dios no hay parcialidad. Es un Dios imparcial, y Dios es así. Él usa lo menos importante del mundo para demostrar su grandeza. 1 Corintios 1:26 al 28 nos dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. O sea que Dios es quien elige, Él quita y pone a su parecer. Y no lo podemos cuestionar. Mira Lucas 1:52-53. He quitado los poderes de sus tronos y he exaltado a los humildes. A los hambrientos he colmado de bienes y he despedido a los ricos con las manos vacías. Es decisión del Señor. Dios no se fija en nuestra influencia social, iglesia, ni en nuestras posiciones mundanas. A Él no le importa nada de eso. Él escoge lo que el mundo considera sin valor. Dios ve el corazón tuyo y el corazón mío, no las apariencias. Él ignora la fachada del éxito. A Él no le importa tus éxitos, mis éxitos. El mundo, en cambio, opera en una lógica opuesta a Dios, totalmente diferente a Dios. Para medir tu valor, preguntan cuánto tienes y no quién eres. Así te mide el mundo. ¿Cuánto tienes y no quién eres? Tu valor se define por cuánto has acumulado, tus logros académicos, tus títulos en el trabajo, el estatus social que te lleva a la cima. Eso es lo que el mundo ve. Y en este escenario la apariencia triunfa sobre la sustancia y la ambición eclipsa la empatía. Es lo que sucede. Nos ciega. No podemos ver la realidad. El mundo, para el mundo, aquellos que no cumplen con sus estándares son olvidados. Te ignoran, te desprecian. Una persona sin éxito visible, sin éxito tangible entre la multitud, se les relega a los márgenes de la sociedad. Su lucha es ignorada y su potencial es despreciado y su humanidad es negada. Hechos a un lado. No tienen nada de importancia una persona que no tiene logros. Pisoteado. Son basura para muchos. Pero qué bueno es Dios, iglesia.
qué bueno es Dios usar a los pobres para que sean ricos en fe, dándoles un valor sin igual. Ese es nuestro Dios. Dios promete a los pobres algo más valioso, algo que ni un rico pueda comprar con todo su dinero. No lo puede comprar, no lo puede obtener. Dios promete algo inmaterial, iglesia, que jamás podría perder su valor como las del mundo. Las riquezas de Dios no se determinan por las bolsas de valores. Se determinan por las riquezas en Cristo Jesús. En todo lo que Dios es, en todo su reino, de ahí se determina el valor de los que están en Cristo. Vamos a ver dos propósitos mencionados en el verso 5. Y el propósito número 1 es que el pobre será rico en fe. Ahora, ¿qué significa ser rico en fe? Me imagino que te estás preguntando, ¿qué es rico en fe? ¿De qué está hablando Santiago? Rico en fe es que el pobre tendrá fe abundante, arraigada en la verdad, una fe que no va a disminuir, una fe en que no se quebranta. Esta fe le va a ayudar a él a ser obediente y todas sus convicciones estarán en la obra redentora de Cristo. Todo su ser aceptará a Cristo como Dios y nunca va a dejar de creer esta persona rica en fe. Jamás va a dudar la redención de Cristo. Le dará la seguridad de su salvación en Cristo. Rico en fe es tener todo lo necesario para estar plenamente en Cristo, iglesia. Eso es lo que significa rico en fe. Que tienes todo lo necesario para creer en Cristo, para estar fuerte en Él, para seguir una vida arraigada en la palabra de Dios. Eso no lo podemos comprar. No hay manera de comprarlo. Y el punto número 2 en la pregunta retórica es herederos del reino. Herederos del reino. Wow. Qué hermoso. Esta herencia será para los hijos e hijas de Dios. Dice Santiago que es para aquellos que aman a Dios. Ahí está la diferencia. O sea que esta herencia no es para todo el mundo. Para los que aman a Dios. La herencia de Dios no se compara a una herencia terrenal. Y quiero que escuchen esto, iglesia. Una herencia terrenal es tuya en cuanto una persona se muere. Es otorgada a ti. De tal manera que tú solamente disfrutas esta herencia en la tierra. Mientras que estás vivo, es tuya. Y en el momento que tú mueres, es despojada de ti. Y ahora se le queda a alguien más. Quiero que entiendan que la herencia terrenal tiene fecha de expiración. Se expira, se termina, caduca. No es eterna. Y muchas veces las herencias terrenales no traen nada bueno. Comienzan las disputas familiares, empiezan los pleitos, las familias se separan. En realidad, muchas herencias solamente traen problemas en vez de bendiciones. Y lo has visto en la tele, conoces familias tal vez que se han separado, que ya no se hablan, que se odian porque uno recibió más que el otro. O sea, hay choques, hay pleitos, cada quien sus vidas separadas. Pero lo hermoso de la herencia de Dios es todo lo contrario, iglesia. Son bendiciones que disfrutas en la tierra y en el cielo eternamente. Y por eso esta herencia te debe animar, te debe
hacerte sentir con un gran deseo de ser partícipe de la familia de Cristo, iglesia. Hay beneficios en la herencia aquí en la tierra. No creas que nomás el beneficio es cuando mueres y en el cielo es entregada. No, señores, es también beneficios aquí en la iglesia. Y te los voy a mencionar. En la tierra nos une a la familia en Cristo. Somos uno. Ese es primero, parte de la herencia. Gálatas 3:26 dice, porque todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es parte de la herencia. Punto número 2, somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No cualquier persona es guiada por el Espíritu Santo, solamente los hijos y las hijas de Dios. Y eso es porque es parte de la herencia aquí en la tierra, iglesia. El Espíritu Santo nos guía lejos del pecado, del mundo y de la justicia humana. Nos conduce a Cristo, a la palabra de Dios y a una vida de oración y a una vida santa. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en tu vida y en mi vida. Otro punto de la herencia, que tienes paz y confianza en Dios. El mundo que no conoce a Dios no tiene paz. La paz que Dios te da es una paz sobrenatural, una paz que nadie va a entender en este mundo. Esa es parte de la herencia. 4, los pobres tienen un Padre celestial que cuida de ellos, que suple toda necesidad, que está velando por ellos. Filipenses 4:19, mira lo que dice su palabra. Dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas son parte de las herencias aquí en la tierra, iglesia. Y esto te tiene que conmover. Y la herencia se culmina en el cielo. Después de la muerte, los beneficios son aún mayores. Si tú crees que estos 4 o 5 beneficios que yo te expuse son de alegría y de contentamiento, olvídate. Cuando se culmina la herencia en el cielo, eso llega a su máximo, llega a la cima, llega a lo mejor de lo mejor. Después de la muerte, los beneficios son mayores, incluyendo la vida eterna, la comunión perfecta con Dios y en un lugar divino. ¿Qué más quieres, iglesia? Finalmente veremos a Cristo cara a cara, la plenitud de Cristo. Y las palabras del Señor que te diga, bien hecho, hijo, bien hecho, hija. El dinero no puede comprar eso. El dinero no te lleva al cielo. El estatus social no te compra esto. Tus negocios no te compra esto. Cristo Jesús, en Él, it's yours. Te la regalo. Recuerden, esta promesa de ricos en fe y herederos del reino solamente es para los que aman a Dios. No por el simple hecho de ser pobre, también quiero que entiendan, no por el simple hecho de ser pobre, automáticamente obtienes las riquezas de la fe y la herencia divina, porque no se trata de eso. El pobre tiene que amar a Dios. Tiene que creer en el Evangelio. Tiene que creer que Cristo es el que regenera, que Cristo quita los pecados y que Cristo da la vida eterna. También no es que el rico jamás podría ser salvo. La Biblia expresa que es difícil que un rico entre al reino. Marcos 10:24. ¿Por qué? ¿Por qué expresa eso? Porque los ricos dependen de un sistema financiero. Dependen de lo que ellos han hecho, lo que ellos han logrado. En su mente no necesitan a Dios. El único Dios que ellos conocen es el Dios dinero, el Dios banco y el Dios yo. Son sus únicos 3 dioses que necesitan ellos. No es algo completamente imposible que un rico sea salvo. Quiero que entiendan, iglesia. Habían ricos cristianos como hoy en día, Nicodemo, Zaqueo, Bernabé
y muchos más en la iglesia. Y eran ricos, prósperos en la fe. Tanto como el pobre como el rico, para entrar al cielo, necesitan creer en el Evangelio y ser humildes. Los pobres y ricos tienen que ser pobres en espíritu. Esa es la diferencia, iglesia. Pobres en espíritu. Los pobres que Dios bendice son aquellos cuya pobreza consiste principalmente en ser pobres de espíritu. Jesús mismo lo dice en Mateo 5:3. Mira sus palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cristo fue quien nos otorgó todas estas riquezas celestiales. Cristo es quien te las da. ¿Por qué, iglesia? Mira lo que el Rey de Reyes hizo. Se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos, iglesia. 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Qué hermoso es el Evangelio. Después que Santiago explica quién son los elegidos de Dios y los beneficios de su elección, Santiago confronta al pueblo. Ahora sí los va a confrontar. En Santiago 2:6b, y dice: pero ustedes han despreciado al pobre. Inmediatamente vemos un contraste con lo que Dios escoge imparcialmente y con lo que el hombre escoge, lo que Dios escoge imparcialmente y lo que el hombre escoge demostrando parcialidad, es decir, favoritismo. Dios no escogió a los pobres porque Él podría obtener un beneficio del pobre. Y quiero que entiendan lo que voy a decir ahorita. Dios no busca un beneficio. Al contrario, Dios los escogió y les da beneficios, pero Él no recibe nada al cambio. ¿Quién da los beneficios al pobre? Dios. ¿Qué le dan los pobres a Dios? Nada. Pero el ser humano actúa totalmente diferente. Vemos, ¿qué hay para mí? Eso cuando yo voy a hacer algo, ¿verdad? O cuando hacemos algo, o cuando no conocíamos a Cristo, ¿qué hacíamos luego? Una persona rica, alguien con influencia, espérame, deja ver qué hay para mí. Deja ver qué beneficio voy a obtener yo en esta relación. Si trato bien a los ricos, ¿qué voy a recibir yo? ¿Qué me van a dar? Actuamos con egoísmo porque solamente nos interesa nuestro bienestar. Es la realidad. Es la triste realidad. Ese era exactamente el problema que estaba enfrentando el pueblo cuando Santiago estaba escribiendo esta carta. Los cristianos comenzaron a favorecer a los ricos y a despreciar al pobre. Y son confrontados con estas palabras. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quien los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Eso es lo que Santiago les preguntó en la segunda pregunta retórica. Los mismos pobres, fíjate, los mismos pobres despreciando a los demás pobres. Este es el máximo nivel de la hipocresía. Son pobres, se cree fresa, se cree rico y no tiene nada. Y él mismo, que no tiene nada, trata al pobre humillándolo. ¿Qué hipocresía? Si Dios opera diferente al mundo, iglesia, honrando a los pobres y humillando a los ricos, ¿quién somos nosotros para cambiar el sistema de Dios? ¿Quién nos creemos? ¿Somos más grandes que Dios? ¿Somos más importantes que Dios?
Él no sabe lo que está haciendo, por lo cual yo decido cómo actuar. ¿Cómo es que nosotros los cristianos estamos juzgando como el mundo? Es lo que Santiago está diciendo en esta pregunta retórica. Discriminando a los pobres y favoreciendo a los ricos. ¿Por qué? Santiago no le cabe en la cabeza por qué están haciendo esto. Ellos no aman a quien Dios ha decidido amar. Es lo que Santiago le está diciendo. No exaltaban lo que Dios ha decidido exaltar. Ellos realmente con esa actitud están demostrando que están en contra de Dios. Están demostrando que ellos no aman a Cristo. Están demostrando la misma actitud que el rico sin Cristo. Esa es la actitud que demuestran. Y Santiago no puede comprender cómo favorecen a estas personas que desprecian al pobre. Están diciendo, tú eres pobre, te desprecian a ti y tú mismo estás tratando al pobre con ese desprecio. What's going on? Really? Is that your attitude? Es lo que está Santiago quiere entender, quiere comprender. Y por eso hace estas preguntas retóricas. Santiago 2, 6b al 7 nos dice, y esto es lo que le está preguntando. Le dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Les dice, ¿no son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? O sea, ahí hay dos preguntas, en el verso 6 y el verso 7. Y Santiago menciona 3 pecados en esta pregunta y quiero que la observen. Hay 3 palabras. Número 1, oprimen. La palabra oprimen habla de explotación, habla de abuso. Los ricos oprimían al jornalero. Les daban un salario indigno. Y muchas veces ni les pagaban. Juntamente con injusticias sociales. Es lo que estaba haciendo el rico con el pobre. Número 2, les dice, arrastran a los tribunales. Las leyes en los tribunales romanos siempre favorecían a los ricos, iglesia. Quienes podían iniciar demandas en contra de las clases inferiores. Es lo que pasaba. Ellos podían iniciar cualquier demanda contra el pobre. ¿Por qué? Porque tenían influencia, porque eran ricos. Y aunque los pobres no podían hacer lo mismo contra ellos. En teoría, los tribunales judíos trataban de evitar este tipo de discriminación, pero como la mayoría de las culturas hoy en día, la gente influyente naturalmente tenía ventajas legales. Ellos podían presentar sus casos de maneras articuladas o podían contratar un licenciado para que pelearan por ellos. Y el pobre no podía. El pobre no sabía ni hablar y no tenía dinero para poder traer representación para defenderlo. Las autoridades abusaban con ellos. Eran violentos, los golpeaban, los intimidaban, los hacían confesar cosas que no eran ciertas para hacer ver el rico bien y el pobre humillado, aún en el corte, aún en los tribunales. Y punto número 3 que dice Santiago aquí, dice, blasfeman el nombre de Cristo. Otro pecado. La blasfemia tiene en la Sagrada Escritura un sentido más amplio que en el lenguaje común. Incluye la calumnia y abarca cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad divina. En el acto de discriminación, el pueblo de Dios es una calumnia. O sea, cuando están discriminando al pueblo de Dios, es tomado como una calumnia. Es un acto de blasfemia, iglesia. Por eso dice que blasfemian. Tratar al pueblo de Dios injustamente con favoritismo es una blasfemia. Es un acto ofensivo a Dios. Es como si los estás
haciendo directamente a Dios. Dios se ofende. Mira, Isaías 52, 4 al 5 dice, porque así dice el Señor Dios, mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Después los asirios los oprimieron sin motivo. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Están oprimiendo al pueblo de Dios. Dios lo toma como una ofensa, como una blasfemia, iglesia. Y no queda ahí simplemente en un acto de imparcialidad. También también el blasfemar es actuar en contra de la fe del creyente. Los ricos también atacaban a los pobres por causa de Jesús el Mesías. Primera de Pedro 4:14, mira lo que nos dice. Dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Sí ven la seriedad de tratar mal a las personas, a los hijos de Dios? Es un acto de blasfemia. Es un acto que ofende a Dios. Ellos blasfemian el nombre bueno de Dios. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, ellos los que insultan a Cristo. Es lo que es una blasfemia. Insultan a Cristo. La burla de los ricos no se centra en el nombre de Jesús. No se estaban riendo del nombre de Jesús, sino se reían de las declaraciones de que es divino y de su papel salvador. De eso se reían, de su obra, de su divinidad, no del nombre, sino de la persona. Y por lo tanto también ridiculizaban a quienes creían en él. Se reían de las personas quien creían en Cristo. Para ellos eran ridículos. Y el punto 3 de la prédica, el llamamiento de Dios, el verso 7b, que después que le dice, no blasfeman ellos el buen nombre, el B es, por el cual ustedes han sido llamados. La razón fundamental en que tú y yo no podemos demostrar favoritismo despreciando a uno y favoreciendo a otros es porque, iglesia, porque no debemos imitar al mundo. Es lo que el mundo hace. No es lo que Cristo hace, es lo que el mundo hace. Y tú y yo, hijos e hijas de Dios, debemos ser imitadores ¿de quién? ¿Del mundo? De Cristo. Él nos llamó, porque dice Santiago que nos llamó. Él nos llamó de las tinieblas. Nos llamó de una vida pecaminosa ¿a qué? A una vida santa. Una vida santa es una vida que marca una diferencia. No es una vida perfecta, pero es una vida separada. Una vida diferente. No operamos igual que el mundo. Nos separó. Primera de Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No había nada bueno en nosotros cuando fuimos llamados, ¿o sí? Nada. Tampoco fuimos llamados por nuestra influencia social, por el dinero que tenemos. No, nada que ver. Nuestras actitudes
deben exhibir la actitud de Cristo. Debemos rechazar las normas de este mundo, iglesia, y responder como Dios nos manda. No debemos despreciar a nadie, y mucho menos por su estatus social, iglesia. Los valores del reino difieren de los valores mundanos. Eso es claro. No hay argumento en eso. La lección de Dios de honrar a los pobres desafía a la iglesia a rechazar el favoritismo y alinearnos a la sabiduría divina. Somos llamados a eso. Poner en prioridad la fe y el amor sobre la riqueza y el estatus materiales no es lo que debemos estar haciendo. Esas no son nuestras prioridades. Nuestra prioridad es imitar a Cristo. Nuestra prioridad es rechazar el mundo. El socialismo. Tú y yo tenemos que reflexionar hoy en algunas áreas en nuestra vida que podríamos estar mostrando favoritismo basado en riquezas o basado en el estatus social. Tenemos que vernos en el espejo. Debemos procurar amar y honrar a todos, especialmente a aquellos a quien la sociedad podría pasar por alto, iglesia. A los menospreciados, a los olvidados, a los marginados. Desafía las normas que ponen primero las riquezas sobre el carácter y la fe. No podemos poner las riquezas, la apariencia, por encima de lo que Dios ha elegido. No podemos, iglesia. En Santiago 2:5-7 nos llama a una vida radical según los valores de Dios y no los del mundo, iglesia. Como creyentes, se nos recuerda que debemos honrar las elecciones y la sabiduría de Dios, tratando a todos con respeto y amor, reconociendo que el reino de Dios es para aquellos que son ricos en fe, independientemente de sus riquezas materiales. Vamos a ponernos de pie, iglesia.